Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. Ahí abarca toda la historia que vamos a estar mirando. Pero nada más vamos a leer el versículo 33, ya que en el transcurso del mensaje vamos a estar tratando de cubrir estos 11 versículos. El versículo 33 de Mateo capítulo 14 nos dice así la palabra de Dios. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Amén. Padre, gracias te damos por tus bendiciones. Gracias por tu palabra. Pedimos que hables a nuestras vidas de una manera especial. Gracias por el privilegio. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Puede tomar su asiento. Como mencionaba en esta ocasión, ¿verdad? Estaremos contando una historia muy interesante, muy bonita. Miren, podemos leer el siguiente argumento. En esta ocasión estaremos considerando una historia donde veremos qué tan importante es prepararnos para enfrentar las tempestades de la vida, ya que vendrán muchos para aquellos que buscan a Dios, y que es de suma importancia nuestra fe en esta situación, ya que la poca fe no nos ayudará en este viaje. Pero lo hermoso es saber que Jesucristo está con nosotros y que los resultados, cuando no dejamos de poner nuestra mirada en Él, siempre van a ser buenos. Amén. 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 Recuerden, estamos en transición. En esta tierra somos peregrinos y extranjeros. Estamos de viaje. Hay un destino en el cual el Señor Jesucristo nos ha llamado, nos ha preparado para que nosotros lleguemos. Y por eso, como dice esta declaración, ¿verdad? Vamos a estar en este viaje. Y bueno, y hablando una analogía de lo que vamos a estar más adelante mirando, el tema que quiero hablar sobre el día de hoy es que sobre esta historia cuando nuestro Señor Jesucristo anda sobre el mar. Es muy interesante, ¿verdad? Una historia de poder, una historia tan tremenda que nos enseña varias cosas, varios principios vamos a estar considerando en el día de hoy. Pero primero, antes de ello, veamos en primer lugar la preparación. ¿Cómo fue que se preparó todo esto para llevar a lo que vamos a estar culminando después? Por ejemplo, miren, nos dice el versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Entonces aquí podemos ver que es necesario pasar por tempestades para aumentar nuestra fe. Si se da cuenta, dice el versículo, los hizo pasar, o sea, posiblemente los discípulos no entendían por qué los mandaba solos. Había un plan, no fue casualidad. Nuestro Dios nunca hace cosas por casualidad, siempre tiene un plan. Amén. Lo que sucede en nuestras vidas, que Él permite, todo siempre tiene un plan. Por eso es de suma importancia entender aquí que Él ya sabía y por lo tanto Él los manda, los solos, porque quería que pasaran por esta prueba, por estas tempestades. Por eso podemos decir que hay situaciones difíciles de entender y lo peor es que a veces también nosotros nos sentimos solos. O sea que así como ellos, Jesús los manda solos, pasan una tempestad solos aparentemente. A veces también nosotros nos enfrentamos a situaciones de la vida difíciles. Siempre va a haber dificultades, siempre va a haber tribulaciones. Y aunque suene como una grabadora vieja, pare de sufrir, eso no es verdad. Nunca vamos a dejar de sufrir mientras estemos en esta tierra. De una manera u otra, los sufrimientos, las aflicciones van a estar siempre presentes. La diferencia, como ya lo he dicho antes, una cosa es pasar esas dificultades con Dios y otra cosa es sin Dios. Ya sabemos la gran diferencia. Si Dios hay derrota,
hay fracaso. Con Dios hay victoria, hay triunfo. Amén. Amén. Por lo tanto, y aunque a veces nos sintamos solos, no estamos solos. Los discípulos no estaban solos. Y en el momento oportuno, cuando ya no había esperanza, ahí Dios actúa, como vamos a ver más adelante. También podemos señalar que es necesario buscar de Dios en la soledad, porque nos dice el versículo 23, despedida la multitud subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Jesús es el mejor ejemplo de oración que nosotros podamos encontrar en la Biblia. No habla muchos episodios, pero lo más probable que él oraba todos los días. Y lo peculiar de él, que él buscaba lugares solitarios, irse al monte, irse al desierto, irse a un lugar, para que de esa manera él poder conectarse, él poder tener una comunión con su Padre Celestial. Por eso es importante entender esto, ¿verdad? Es importante buscar un tiempo todos los días para buscar de Dios. Porque sin Él no podemos hacer nada. Si queremos vencer, si queremos enfrentar cada problema, cada dificultad, cada situación difícil y tener la victoria, necesitamos buscar de Dios. Amén. Porque imagínense, qué difícil es a veces enfrentar las circunstancias, las dificultades, los problemas con Dios. Imagínense cómo serán sin Dios. Por lo tanto, podemos decir que, ya aplicándolo a nosotros, debemos mantenernos siempre orando para así estar preparados para estos problemas, pruebas, circunstancias, dificultades, etcétera, etcétera, que tendremos en la vida, en esta vida. No crea a aquellos que pintan el cristianismo como algo, un camino de rosas. Recuerde que aún las rosas, como ya hemos dicho, tienen espinas. Y a veces el camino peligroso a veces es el que menos queremos transitar. A veces son los más seguros. A veces queremos tomar atajos, pero el Señor no quiere que tomemos atajos. Él quiere que tomemos el camino que Él ha establecido para nosotros, no importa lo que tenemos que enfrentar en cada día. Por lo tanto, es importante entender eso, porque acuérdense, es necesario buscar de Dios en la soledad. Tomar un tiempo todos los días para buscar de Dios. Amén. Es muy importante esto que nos presenta la palabra de Dios. Amén. En segundo lugar, vamos a encontrar el problema. El problema. Hay un problema, se presenta un problema. Como siempre. Mire. El problema que era el peligro de los vientos contrarios. Dice el versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Aquí aparece el problema. Todo iba bien. Se suben a la barca, van en el mar, y de repente de la nada viene un viento contrario. Un viento contrario que dice aquí, azotaba la barca, porque el viento contrario tan poderoso era que hacía que las olas se levantasen y pegaran fuertemente a aquellas pequeñas embarcaciones. Ahora aquí vemos que los discípulos eran azotados con estos vientos contrarios. Ellos no tenían idea, que mire, cuatro de ellos eran expertos en el mar, eran pescadores. Pedro y su hermano Andrés, Juan y Jacobo, ellos eran pescadores. Ellos sabían a lo que era enfrentarse a un mar embravecido, a las olas agitadas por el viento contrario. Mire, este mundo representa el mar, la barca representa la iglesia. Por tanto, vendrán vientos contrarios para tratar de impedir que nuestra llegada al cielo. No sabemos quién
provocó estos vientos contrarios? Puede haber sido algo de la naturaleza o el mismo Satanás que de una manera u otra quería impedir que estos hombres que Jesús estuviera preparando se ahogasen. Ellos tenían un destino. Asimismo también nosotros tenemos un destino que es el cielo. Ese es nuestro rumbo final para llegar. Por eso, como dice aquí la analogía, este mundo representa el mar. Y la iglesia de Jesucristo es esa barca que nos está llevando a través del mar para llegar al cielo. Hay un canto que dice, quizás no apareció en estos caritos, pero dice: el tren del evangelio se va y se va, y si tú no te preparas, te quedarás. Pero también va la barca. O sea, ahorita, el momento que nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, nos subimos a esa barca, que es la iglesia. Y aquí estamos, transitando el mar con todos sus peligros. En este caso, vientos contrarios. Hay también otros peligros. Hay tiburones, hay ballenas, hay tantas cosas, remolinos a veces en el mar, o que jalan las embarcaciones. Pero aquí el enemigo, o aquí el atacante, son vientos contrarios. Ahora, espiritualmente hablando, nosotros, la iglesia de Cristo, es azotada día tras día por los vientos contrarios. Pero ¿quién representa esos vientos contrarios? Representa a Satanás y sus demonios. Representan los problemas, las dificultades, las circunstancias negativas. Por lo tanto, si no estamos en Cristo bien, si no estamos, mire, mientras estemos en Cristo y en su iglesia bien establecidos, bien afirmados, los vientos contrarios no nos van a hacer nada. Puede ser que nos despeinen, pero eso es todo. Y puede ser que nos mojemos, pero mientras permanezcamos en Cristo, en su iglesia verdadera, no podrán triunfar esos vientos contrarios, no nos anegarán, no nos hundirán y mucho menos nos ahogaremos. ¿Sabe por qué? Porque en Cristo Jesús estamos seguros. Por eso estamos en ese enfrentamiento día tras día contra estos vientos contrarios que muchas veces no nos dejan avanzar, no nos dejan progresar, no nos dejan tener la paz, porque a veces está intranquilo. Pero aquí es donde viene la clave de ello. Mi fe en Dios siempre me va a dar el triunfo. Amén. Amén. Continuamos en la historia. Ahora, dice, así como hay vientos a favor, también hay vientos en contra. Vean, veamos la lista aquí. Vamos a decir que los vientos en contra, ya los hemos enumerado, pero los vuelvo a repetir. Son los problemas, las necesidades, circunstancias negativas, las personas y sobre todo Satanás y sus demonios. A veces usted dice todos los problemas, la necesidad, las circunstancias negativas, pero hay personas que son instrumentos de vientos contrarios para querernos hacer caer, derribarnos, hundirnos. Hay personas que tienen con un poder de convencimiento, de ser tropiezo, una lengua destructora. Por eso tenemos que tener cuidado con quienes andamos, con quienes nos juntamos, con quien convivimos. Es bueno que tengamos amigos, pero los amigos que tenemos que tener, o personas que nosotros dejamos que se nos acerquen, o nosotros acercarnos, son personas que van a ser de bendición para mi vida, que no van a ser tropiezo. Amén. Porque son vientos contrarios que nos quieren derribar. Mucha gente ha sido derribada por vientos contrarios personificados en un ser humano, en una mujer o en un hombre. Esa es la realidad. Y lógico, Satanás, que no descansa, que siempre está con el enfoque, con la misión de destruirnos, de acabar con nosotros, acabar y robarnos la salvación, de destruir nuestro matrimonio, destruir a nuestros hijos, destruir todo lo que bueno que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por lo tanto, pero gracias a Dios, que así como hay vientos en
observador. ¿Y sabes qué Amén. son los vientos? Son los que siguen. Tenemos la oración, tenemos la palabra de Dios, tenemos la fe, sobre todo tenemos el Espíritu Santo, que es nuestro consolador, nuestro ayudador, nuestro amigo, el que nos fortalece, el que nos regaña, el que nos exhorta, el que nos da la guianza que necesitamos para poder vencer y navegar sin ahogarnos. Gloria a Dios por el Espíritu Santo. Amén, aleluya. Nuestro amigo y compañero, el Espíritu Santo, aleluya. Entonces, no son más los que están con nosotros que los que están en el mundo. Acordémonos de Eliseo cuando un rey malvado quiso matarlo. Sale él después de la ciudad y cuando sale lo tenían rodeados un ejército grande. Su criado le dice: Señor, mira, nos tienen rodeados. Y él dijo: no te preocupes, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró para que Dios le abriera los ojos espirituales, y el criado pudo ver que alrededor de ellos había un ejército celestial mandado para protegerlos. Gloria a Dios. Hermana, no importa cuántos sean los problemas, necesidades, circunstancias, personas destructivas, tóxicas, Satanás y sus demonios, tenemos más armas poderosas en el nombre de Jesús para vencer. Amén. Por eso no estamos solos. No estamos solos. Agárrese de la oración. Agarrémonos de la oración. Agarrémonos de la palabra de Dios. Agarrémonos de la fe. Y pidamos al Espíritu Santo que nos dé la victoria, que nos ayude. Gloria a Dios. Amén. Continuamos. Dice el versículo 25: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Hay esperanza en medio de las tormentas de la vida. Hay esperanza en medio de los vientos contrarios. Amén. Estos hombres pareciera que ya no tenían esperanza. Porque mire, cuando los discípulos estaban agotados de luchar, viene a ellos la esperanza, viene a ellos la solución. Así también nosotros, cuando nos sentamos cansados y agotados y no podamos más, debemos siempre esperar en Dios nuestra salvación. Jehová el Señor es nuestra salvación. Dios no abandona. Dios no abandona, mi hermano, mi hermana. Una vez más lo digo: Dios no abandona. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios no abandona. Se luche. Sigamos luchando. Sigamos persistentemente. Y en el tiempo que no esperemos, Dios se va a glorificar. Y en el tiempo que lo necesitemos, Dios va a obrar. Aleluya. Pero tenemos que seguir, aunque no tenga fuerzas. Levante sus manos aunque no tenga fuerza. Arrodíllese aunque no tenga fuerza. Clame al Señor aunque no tenga fuerza. Porque Él nos dará la fortaleza. Amén, aleluya. Pero en medio de esto viene el peligro del temor. Dice el versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Imagínense. Yo veo a Jesús, yo me alegro, pero ellos tuvieron miedo. Lógico, no lo conocieron. Recuerden, está el mar ennardecido, los vientos contrarios, quizás oscuros. Ven a alguien que camina sobre el mar. Es lógico pensar en los mitos de un fantasma, porque supuestamente los mitos fantasmológicos de fantasmas, según los fantasmas flotan. Ahora, para la realidad no existen los espíritus, no existen los fantasmas. Los que existen son demonios que toman forma visible para espantar y para engañar a la gente.
Nada de que vino el tío, la tía, el esposo, o el abuelo, la mamá y el papá, jalarle los pies, o esas cosas que la gente supersticiosa inventa. No, pero es que yo lo vi, no vio. Y si te le pareció, no era él, era un demonio que se tuvo para engañar, para mantener a la gente engañada. Pero siempre ha existido. A un Job, el otro día leyendo a Job, dice que de repente, dice uno de los amigos, se me paró un espíritu enfrente. Un espíritu, un fantasma también. A mí desde el tiempo de Job tenían esas creencias de los espíritus, de los fantasmas, que no sabían que podían ser demonios o ángeles también que tomaban forma humana, porque hay de los dos. Los demonios pueden tomar forma humana, animal también, y los ángeles de la misma manera también lo pueden hacer. En fin, ahora miren, el cansancio y agotamiento fue un factor que no les ayudó a los discípulos a discernir quién venía a ellos era Jesús. Imagínense la lucha, el miedo. El miedo hace ver cosas que no son realidad. El miedo te hace ver lo que no existe. Y más si ya estuviste viendo una película de terror o leíste algo de terror o algo que por ahí y de repente el miedo en tu mente te traiciona porque grabaste aquella imagen en tu subconsciente y en ese momento de miedo, en un lugar oscuro, en un callejón oscuro, en una barranca, te imaginas ver a ese fantasma. La mente traiciona. Había una historia, hay tantas historias ridículas y otras ni tan ridículas. Allá en mi rancho, una de ellas era que a las 12 de la noche una ancianita cubierta su cabeza se ponía a lavar en el ojo de agua. Allá donde yo soy había 2 ojos de agua, yo creo que todavía existe. Hace 32 años que en mi rancho no tienen el privilegio que lo visiten. Aleluya. Y está uno que es para beber, que nomás es para el agua para beber, y la otra es para, tiene su ojo de agua, y hicieron sus lavaderos, todo ahí de cemento, ¿no? Y dicen que a las 12 de la noche llegaba esta señora a lavar la ropa. Y no sea tanta calor como Arizona o La Vega o todo para buscar la noche. Y cuando alguien le preguntaba, señora, ¿por qué hace esta noche? Que se volteaba y todo esqueleto y a correr se ha dicho. Algún día quizás alguien a cierta hora a lavar la ropa la vieron y de ahí se comenzó una tradición, un mito, una historia de terror. Cuenta, no sé si fue mi papá o alguien de la familia, que venía del otro lado del rancho y tenía que pasar por el ojo de agua, con pistola y todo. Imagínense, ya piensan que la pistola puede ayudar mucho. Y cuando se iba pasando, cuando iba llegando al ojo de agua, se acordó de que a esa hora sale la viejita a lavarla, o la señora a lavar la ropa. Y pues él se la imaginó. Y ni siquiera de la pistola se acordó y salió bien. Otra historia, mire cómo el temor. Ya ve que allá los cementerios, allá es terror. Aquí no, aquí parece un golf. Ustedes si se cuenta, voy a acostarse de ay, perdón, porque las lápidas aquí, no, allá los hacen tenebrosos, macabrosos, ya ve. Y siempre pasar por un cementerio se enchina el cuero, se paran los pelos. Entonces, cuentan la historia de otra persona ahí, creo que acá esta familia mía, ¿no? Que bueno que no se ve tan miedo. Venía en su bicicleta de otro pueblo para andar de noviero o no sé qué andaba haciendo este señor por allá. Pero tenía que pasar para hacer un atajo, para no dar la vuelta por la carretera. Había un camino que pasaba al lado del cementerio, del panteón, como decimos acá. Y de repente, todo estaba bien, excepto cuando ya se acercaba a llegar al cementerio, empezaron los nervios a activarse y el miedo a salir. Y de repente, cuando ya van pasando por medio del cementerio, del panteón, más adelante yo vi un bulto. También es otra creencia, un bulto. Un bulto es un espanto, es como algo blanco, así grande. Un bulto.
No sé si en El Salvador. Y cuando va viendo eso, y el asunto es que lo estaba esperando enfrente de él. La viejita estaba acá al lado y pues podía correr, pero eso estaba ahí esperándolo, adulto ahí. Quizás hasta con un tipo Gasparín gigante, no sé cómo la mente se imaginaba. Entonces dijo, bueno, pues voy a espantarlo, a ver si se va. Entonces esta persona se agachó a agarrar una piedra para tirar al bulto, por cierto, y se da cuenta que también el bulto se agachó. Y bueno, también agarró piedra. ¿Y sabe qué? No, un bulto no, era blanco. Los sombreros de allá tienen una motita atrás. ¿Sabes una motita que trae? Pues antes del miedo se había puesto mal y traía al frente. Y él miraba la motita del sombrero, los mismos nervios lo traicionaron y le hicieron ver un bulto allá. ¿Ven cómo es la mente? Entonces, qué ridículo, ¿verdad? Qué tonto. Pero con miedo se imagina hasta lo que no. ¿A poco no le ha pasado? Que el miedo ve cosas que no existen. Pues no se ríen de la familia. Por eso, tengamos cuidado con el temor. El temor es traicionero. Controla los nervios y nos hace ver cosas que no existen. Nos hace pensar cosas que no existen. En esta ocasión sí era una silueta humana que venía, pero no pudieron distinguir. Y lo primero que pensaron fue un fantasma, pues más se asustaron. Quizás dijeron, es la calaca, es la muerte que viene por nosotros, como hay las costumbres. Por lo tanto, mire, el temor es uno de los sentimientos de los enemigos número uno de nuestra fe. Pero recuerde, en el nombre de Jesús podemos vencer el temor. Amén. Amén. No se deje controlar por el temor. Reprenda el temor. Cuando se tenga miedo en el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu de temor, todo sentimiento de temor, toda emoción de temor, y invoco que venga la paz de Dios, el poder de Dios sobre mi vida. Amén. Porque recuerde, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Amén. Amén. Bueno, seguimos con el problema. Entonces, dice el versículo 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. La voz de ánimo en medio de las tempestades de la vida. Qué hermoso es poder tener esta bendición. Amén. Qué alivio al escuchar una voz reconocida que les trajo aliento y confianza. Amén. Él les dice, tengan ánimo, conocen su voz. Yo soy. Ya sabían que era Él, conocieron su voz. No temas. Les dice el Señor, no temas, no temas. Cambió el semblante de ellos, me imagino. Cambió su actitud. Se fue el temor y pudieron tener paz en ese momento al escuchar su voz. Y mayormente que lo miraron caminar sobre el mar, lo cual nunca nadie lo ha podido hacer. Yo creo que el único, conforme a la historia bíblica, no creo que haya, que quizás en algún misionero allá lejano, en tiempo antiguo, pero la historia que está registrada, la Biblia, solamente nos ha dicho que una sola persona ha caminado sobre el mar. Bueno, dos, pero la otra pues no se le da crédito porque se hundió. Pero el que pudo controlar la naturaleza y caminar sobre el mar sin hundirse fue nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pudo caminar sin problema. Ahora, por eso mi hermano, mi hermana, en medio de las tempestades debemos buscar de Dios, para que sí, su voz venga a traernos alivio y ánimo. Amén. Amén. Cuando usted en tempestades, en temor, trate de guardar silencio, trate de buscar de Dios en oración, tratemos de escuchar para que la voz de Dios nos hable en esos momentos que la necesitamos.
no todo el tiempo es audible, es escrita. Una de las formas que Dios habla más hoy en día es a través de la Biblia. Cuando usted la abre y la lee, Dios habla a través de ella. Mi esposa tiene varios testimonios que me cuenta que cuando ha estado en aflicción o ha estado en un estado de desánimo, cositas que luchamos todos, ¿verdad? De repente abre la Biblia, oye en su interior, y abre la Biblia y aparece el versículo que le ministra, que le habla. Digo, wow. O de repente en alguien o abre los medios sociales, Facebook, y alguien pone el versículo que Dios habla a través de él. O usa personas para hablarnos. Yo tengo 2 experiencias en este mes. Caminando, aparte de que el caminar es saludable, hay como 10 beneficios más de caminar, 30 minutos diarios. Lo hago también para orar, lo hago también para meditar. Y de repente, en este mes, 2 ocasiones, vino el sentir de hablarle a un pastor, al hermano Pablo Carlos. Muchos lo conozco, cierto, les manda saludos. Siempre me dice, saluden a la iglesia. Yo le llamé para saber cómo estaba, cómo le llama su proyecto, porque me había pedido unas recomendaciones para un proyecto que tenía. Y quería saber yo cómo le había ido y a ver qué podía ayudarle. O sea, yo quise llamarle para ministrarle, para saber cómo él estaba. Cuando le llamo, pues se alegró, gracias, Pastor Ernesto, que me ha llamado. Gracias vos, ni habla de usted, pero me habla de vos también, pero ya ve que el argentino como salvadoreños usan el vos también para ambos, no usted o vos o ustedes, o tú o usted. Entonces, y sin que yo le preguntara, salió el tema. Bueno, lo que quiero decir, porque es larga la historia, en vez de yo ministrarle, en vez de yo darle palabras de aliento, él me dio unas palabras que yo estaba necesitando en ese momento. Yo no lo busqué para que contarle mi situación o lo que yo estaba pasando. Le llamé para saber cómo él estaba y cómo yo podía ayudarle. Pero fue al revés. Y entendí que Dios puso el sentir en mi llamarle, porque la respuesta que yo estaba pidiendo, mi inquietud, que te traía en esos días, Dios lo usó para decir lo que yo estaba buscando escuchar. Gloria a Dios. Amén. Haciendo a Dios. O sea, no espere solamente oír su voz, que eso es, nunca lo he escuchado audiblemente. Lo he escuchado en mi corazón, en mi mente, o a través de las circunstancias, o a través de las personas. Hace 2 días también, caminando, ¡pum!, se me viene al sentir, llámale a este hermano, a otro hermano, un hermano que ha sido mucha bendición para mí, hermano Efraín Espinosa. Y es difícil encontrarlo, anda muy ocupado viajando por todo el mundo, 76 años, y dice que ya tiene que decir no tanta invitación que tiene, Dios lo usa mucho, Dios le ha abierto muchas puertas. Y de la misma manera también, yo llamé para saludarle y pasó lo mismo. Había unas cositas ahí, y aquí él me habló y me enseñó unas cosas tan bonitas que dije, gloria a Dios. Ahora entiendo que Dios usa a las personas para hablar. Gloria a Dios. Amén. Yo creo que todos tenemos, y podría hablar de muchos ejemplos más que usted, pero es importante escuchar la voz de Dios. Es importante tomar tiempo para escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios va a traer alivio y va a traer amén. Amén, aleluya. Ok, aparte del problema, hay otro problema más grave que el problema que ya vimos. El problema de la boca. Mire lo que dice. Entonces, versículo 28, le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Una petición intrépida. Ese Pedro. Como siempre, Pedro quería estar seguro y así comprobarlo. Era de arranque, tipo sanguíneo, temperamento sanguíneo.
Los sanguíneos tienen su área positiva y negativa. Y una de las cosas que los sanguíneos son intrépidos. Así, yo lo hago, y aunque después no lo hace. Es lo negativo del sanguíneo. Son buenos para comprometerse, pero no son tan buenos para comprometerse. O sea, tienen la disposición, pero no tienen la disciplina para terminar lo que comenzaron. Así era Pedro. Señor, si tú eres, todavía le está diciendo, ¿yo qué le estaba diciendo? Yo soy. No temáis. Y mira, así era Pedro. Pero ¿por qué criticamos a Pedro si usted y yo somos peores? Somos buenos para criticar a Pedro, ¿verdad? Y Pedro tuvo varios episodios, no solamente ese. Cuando me dice, Señor, yo aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, me vas a negar 3 veces. No, yo no voy hasta la muerte contigo. Deja el impulso. Vienen a apresarlo, agarra la espada, le corta la oreja a un soldado de la guardia del templo. En esta ocasión Jesús iba a Jerusalén a cumplir el plan divino y le dice, vamos, no Señor, no tal cosa haga, no vaya. ¿Y qué dice el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Ese era Pedro. Pero no hablemos de Pedro, hablemos de usted. Hablemos de mí. O mejor, para que no sientan tan mal, hablemos de mí y hablemos de ustedes. Por falta de fe y sensibilidad al Espíritu Santo, no discernimos cuándo es la voz de Dios y queremos prueba de ello. Amén. Amén. Y no de gloria a Dios, aleluya, porque esto es negativo. Diga ouch. Alguien lo que diga ouch. Así sucede. Por la falta de fe, porque al tener falta de fe, tenemos falta de sensibilidad al Espíritu Santo y no escuchamos su voz y cometemos errores y fallamos y de esa manera perdemos las batallas. Hay un personaje que no me gusta su proceder, pero está en la Biblia y hasta creo que hasta en la lista de los héroes de fe está. Y estoy hablando de Gedeón. A mí no me gusta ese personaje. Yo nunca he predicado, no he predicado para criticarlo, pero ya pediste al Señor perdón por criticar a Gedeón. Pero es que, oigan, se le aparece el ángel de Jehová y le dice, te he escogido para que liberes a mi pueblo. Y todavía se tiene el atrevimiento, si en verdad me vas a usar a mí, que mañana aparezca, no sé cuál es el orden, pero esto es algo así, que aparezca este vellón, vamos a decir, este pedazo de alfombra, así, lleno de rocío y alrededor nada de rocío. Y así sucedió. Y al día siguiente, que ahora aparezca el rocío en todo y menos en el vellón. Y también, oiga, si es Dios, es el ángel de Jehová, diciendo, ¿por qué todavía este hombre sigue pidiendo prueba? Si un día voy a predicar de él, es para el ejemplo de personas que no tienen fe en Dios y que quieren ver para poder creer. Y no quiero que ahora y después Dios lo usó, no entiendo por qué Dios lo usó, porque él terminó mal, se volvió un idólatra, tuvo 70 hijos con sabe cuántas mujeres y volvió idólatra después al final. Ahí se ve, pero ¿por qué Dios lo usó? Bueno, eso sí yo no lo sé. Dios sabe el por qué, Dios no se equivoca, hace a Dios la gloria y él que siga haciendo lo que él quiere, aunque no lo entendamos. Pero muchas veces usted y yo, cuando le pedimos pruebas a Dios, muchas veces eso es tentar a Dios. Tengamos cuidado. No es malo, pero siempre con humildad, porque a veces no viene un ángel a decirnos, ¿verdad? Es como Jeremías, no Jeremías, Zacarías, el sacerdote. Se le aparece el ángel y le dice que su mujer, ¿y cómo? Y el viejito que era un sacerdote que sabía la ley de Dios, que era consagrado a Dios, se pone a, ¿cómo se dice? A dudar de la palabra del ángel. Por eso el ángel se enoja, ¿qué le hace? Lo castiga y lo enmudece por todo hasta que nació el niño.
lo acepta. Pero tengamos cuidado con qué actitud pedimos pruebas a Dios. Hay que pedir, pero tengamos mucho cuidado con eso. Es un campo muy delicado. Versículo 29, y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Jesús le responde a Pedro invitándolo a ir a él. De manera sorprendente camina sobre el mar. Entonces ese es otro personaje que ha caminado sobre el mar. No es que se bajó de la barca y se hundió, no. Dice aquí que comenzó a ¿qué? Andar sobre las aguas. Jesús estaba a cierta distancia. Entonces él dio unos pasos bien caminando. ¿Qué es lo que lo mantuvo? La fe que Jesús le provocó, en la invitación que Jesús le dio. Entonces cuando lo ve y él tiene fe y comienza a caminar en el mar. Ahora, mire, es importante entender que Jesús nos invita siempre a que vayamos a Él en todo tiempo. ¿Qué hago, Señor? Eres tú, Señor, ven a mí, búscame, próstrate, ora a mí, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jesús, tu invitación para venir a Él siempre está presente. Ya el versículo 30 dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Las consecuencias de la falta de fe. Por un momento él tuvo fe, pero ¿qué fue lo que lo desvió de mantener su mirada en Jesús y su fe menguara? Los vientos fuertes, el fuerte viento. Y tuvo miedo. Pedro, si ya estás caminando, ¿por qué tienes miedo? Ahí está Jesús enfrente de ti. Si Él te está sosteniendo y mientras tú estabas poniendo tu mirada en Él, ¿por qué tuviste que ver a tu alrededor, Pedro? Ese fue su problema. Que si él se hubiera mantenido a ver a Jesús, hubiera llegado hasta él, lo abraza, lo agarra y juntos se regresan. Pero ¿qué hizo? Dejó de poner su mirada en Jesús y comenzó a ver el viento fuerte. El problema de Pedro fue que al dejar de mirar a Jesús, su fe disminuyó y comenzó a hundirse. Pero en su desesperación, ¿qué hizo? Clamó al único que podía ayudarle. Señor, sálvame. No confió en sus fuerzas, no confió en lo que él sabía del mar. Clamó al único que podía ayudarle. Por eso, mi hermano, en medio de las pruebas, en medio de los problemas, acuérdese, el único que nos puede ayudar y sacarnos de ahogarnos es nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el problema, no clame a los médicos, no clame a nadie, y aquellos que no conocen a Dios, no clamen a los brujos, no cambien a tratamientos ilusorios, fantásticos, que no hacen nada. Clamemos a Dios, clamemos a Jesús, y no importa que estés muy hundido o tu proceso de hundimiento sea fuerte, sea rápido, mientras clames al Señor, Él va a extender su mano y te va a sacar. Él te va a sacar del problema, Él te va a sacar de la situación difícil que tú estás viviendo. Aleluya. Pero hay que clamar a Dios. Nadie más puede ayudarnos. El único que nos puede ayudar es Jesús. Amén. Punto. Él nos puede ayudar. Solamente Él nos puede ayudar. Y bueno, ya el versículo 31 dice: al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mire, Jesús salva a Pedro y le reprende por tener poca fe, que fue la causa del temor. La duda lleva al miedo, lleva al temor. La duda lleva a la incredulidad. Y todo esto son enemigos de la fe. Si en mi vida me controla la duda, me controla el temor, mi fe va a quedar desplazada y voy a fracasar. Pero si yo con mi fe puesta en Dios, yo voy a ganar sobre el temor, sobre la duda, sobre la incredulidad.
viento contrario que venga contra mí, contra mi familia. Amén. Amén. Por eso, podemos decir, Jesús nos invita siempre, bueno, ya mira, nuestro problema, debemos, el problema creo que comenzó y clama a su Salvador. Ahora, la falta de fe siempre será un peligro. Jesús también nos reprende por nuestra falta de fe, que nos lleva a dudar del poder de Dios. Amén. Porque Dios todo lo puede. No hay nada imposible para Dios. Amén. No dudemos, antes por el contrario, creamos. Bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Como dice Jesús a este incrédulo, ¿cómo se llama? Tomás Divino. Fe creyendo. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Otra cosa de creer. En medio de las circunstancias, en medio de los problemas, de los vientos contrarios, no dejemos que nuestra fe mengue. Pero ¿cómo no va a menguar? Si no oramos, no leemos la Biblia, no alabamos a Dios, no nos congregamos. Así no crece la fe. La fe crece por el oír y el oír a la palabra de Dios. Acompañado con la oración se fortalece y podemos enfrentar los vientos contrarios. Amén. Versículo, ya el resultado, ya para terminar el resultado, versículo 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Se calmó el viento. Solo Jesucristo tiene el poder para calmar los vientos. Solo Jesucristo tiene el poder para calmar los problemas, las adversidades, los incendios, el fuego destructor. Qué alivio para los discípulos que al entrar Jesús en la barca se calmó el viento. Miren qué interesante. Aquí Jesús no le dijo nada al mar ni a los vientos. El hecho de que cuando Él sube, pone su pie en la barca, ¡fum! Esos vientos se detienen, cesan y el agua, el mar se calma. En otro episodio, sí reprende al mar y a los vientos para que se calmen. En este momento, solamente al pisar en la barca, se calma la tormenta. Es un alivio también para nosotros saber y creer que Jesucristo trae paz y también solución a nuestra vida. Por eso, Él debe ser el invitado de honor cada vez que nos congregamos. Él debe ser la persona más importante de nuestra vida. Él debe estar en nuestro hogar. Si no queremos que nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestra casa, nuestra familia se hunda, necesitamos invitar siempre a Jesucristo que more en nuestro hogar. Porque si Jesucristo está fuera de nuestro hogar, nos vamos a hundir. Pero en el momento que Jesús pone su pie en nuestro hogar, hay bendición, hay prosperidad, hay victoria, hay seguridad. No saquemos a Jesús de nuestro hogar. ¿Qué ha pasado en esta nación? ¿Por qué tanta matanza en las escuelas? Porque han sacado a Jesús de la escuela. Esta nación está peor en día, de mal en peor, porque están queriendo sacar a Jesús del país, pero no lo han logrado, porque vemos un pueblo que todavía estamos invocando, Señor, no nos dejes. Señor, haz tu morada, Señor, pisa en Estados Unidos. Señor, pon tu pisada en nuestro hogar, en este país, para que no podamos unirnos. Pero de la escuela ya lo han sacado y miren lo que ha pasado. Si lo llegan a sacar de la nación, se destruye esta nación, se hunde totalmente. Pero hay un remanente, hay un pueblo que todavía estamos dándole la gloria, la honra, la paz a Dios. Y después de suceder, hermano, Dios va a seguir haciendo una obra maravillosa. Y terminamos con el versículo 33 que dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente
oración y también el reconocer a Jesús como Dios, el Todopoderoso. Aquí los discípulos tuvieron. De la misma manera nosotros debemos de adorar a Cristo porque Él es Dios y Todopoderoso que nos puede ayudar y dar el triunfo en medio de las circunstancias negativas, en medio de los vientos contrarios. Podemos vencerlos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y ya para concluir, mientras estemos en esta tierra, tendremos problemas de diferentes índoles y tamaño. No se olvide, no va a parar de sufrir. Tampoco significa que todo el tiempo vamos a estar sufriendo. Va a haber sufrimiento, va a haber aflicciones. Siempre, pequeños y grandes. Algunos de ustedes ahorita, ¿cuántos tienen problemas? Amén. ¿Cuántos tienen problemas grandes? Amén. ¿Cuántos tienen problemas pequeños? Algunos pequeños, otros grandes. Y mañana puede ser que cambie el escenario. Que los que no tienen problemas los tengan, y los que tienen problemas, Dios les dé la victoria. Esa es la vida. Pero por eso nos deprimimos, nos desanimamos, nos suicidamos. No, porque así como esta declaración, este argumento es verdadero, que mientras estemos en esta tierra tendremos problemas de diferentes índoles y tamaños. De la misma manera, recordemos que estamos navegando en el mar de la vida con rumbo a la bahía celestial. Y de la misma manera también recordemos que no será fácil esta navegación, pero confiemos que lo lograremos porque con nosotros está el Señor Jesucristo en quien debemos poner nuestra mirada, ya que a través de su Espíritu Santo nos va a ayudar a llegar al final en esta travesía. En el nombre de Jesús llegaremos al cielo. No importa que como el mar se agite día tras día. Mientras estemos en Cristo, vamos a tener la victoria. Amén. Camine sobre el mar, mi hermano y mi hermana, pero nunca vea las cosas alrededor, los problemas. Pongamos siempre nuestra mirada en Jesús y vamos a caminar sobre el mar. Amén. Póngase de pie, por favor. Aleluya, aleluya. El altar está abierto para los que quieran hacer un momento. Vamos a hacer una oración y después vamos a orar. Señor Padre, en el nombre de Cristo Jesús, cualquiera que sea la tormenta, los vientos contrarios en contra de mi hermano, de mi hermana, presente como ausente, los que están viendo, escucharán este mensaje, verán este mensaje. Cualquiera, una vez más, que sea el problema, las circunstancias negativas, los ataques, las enfermedades, las situaciones negativas. En el nombre de Jesús hay poder, en el nombre de Jesús hay victoria, en el nombre de Jesús hay triunfo. Por eso clamamos al único que nos puede ayudar. Por eso, Padre, yo te pido que a través de tu Espíritu Santo hagas la obra en la vida de mi hermano, de mi hermana, de su situación, de su dificultad. Dale la victoria en el poder del nombre poderoso de Cristo Jesús. Y al único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, damos toda la gloria, damos toda la honra y la alabanza para siempre. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe para que podamos mantener nuestra mirada en ti y de esa manera vencer los problemas. Por eso yo te pido, Padre Santo,